Buenas tardes a todo el mundo. Es un gran placer realmente iniciar hoy un nuevo ciclo de charlas poéticas dentro del marco del Festival de Poesía Voces Iberoamericanas. Y proponemos estos días, a lo largo de estos meses, 4 encuentros en línea con poetas en formato de entrevista. Subro Bandopadiay, el comisario del festival, conversará hoy con el chileno Raúl Zurita, flamante Premio Reina Sofía de Poesía y autor de La Vida Nueva, versión final, o Tu Vida Rompiéndose. También, y esto nos lo explicará él seguramente mejor, hablará con la mexicana Coral Bracho, con el estadounidense Forrest Gander y con el español Jesús Aguado. Quiero agradecer antes que nada a la Embajada de México que colabora en nuestro festival, a la Embajada de Chile también, especialmente en la persona del embajador que tenemos aquí con nosotros, a Juan Angulo, a Martí Bassets, el gestor cultural, Eloísa, nuestra encargada de redes culturales, a todo el equipo de Cervantes, naturalmente, que está detrás de esto, y naturalmente a Subro Bandopadiay, al que me une no solo una larga amistad, sino mucho trabajo conjunto a lo largo de todos estos años. Es un placer saludar a Raúl, aunque sea desde el cielo de la informática, que nos permite conectarnos desde la India, Chile. Y sé que Raúl ya conoce la India, este país que como la realidad misma desafía toda descripción, pero espero algún día tener el placer de saludarte en persona, sea aquí en Delhi, sea en Chile, sea en España. No voy a presentar a Raúl Zurita, tarea reservada para Subro, pero sí que al leer su biografía sorprende descubrir que en su infancia escuchó de los labios de su abuela italiana la Divina Comedia, que para él no es algo intelectual, sino una cosa biográfica, de vida, testimonio del amor que sintió por su abuela. Tiene también, y ahora lo comentábamos hace un minuto, el mérito peculiar de haber escrito las frases más largas de la historia, frases de 9 kilómetros dibujadas por aviones en el cielo de Nueva York. Pero naturalmente al poeta Zurita, como mejor lo conoceremos, es a través de su poesía, y eso es lo que esperamos que Subro nos ayude a desvelar. Gracias, Subro, de nuevo, por traernos a este gran poeta de la tierra de Chile. 2 palabras sobre la poesía muy breves. Decir que para mí personalmente la poesía ha pasado de ser un arma cargada de futuro, como decía Gabriel Zelaya, a ser un botiquín de primeros auxilios. Yo en mi despacho siempre tengo un libro de poesía al alcance de mi mano para cuando me coge un pánico administrativo o un ataque de mediocridad, leerme un poema como que se toma un tranquilizante o un ansiolítico. Y realmente funciona. Ese es el poder de la poesía. Y esa es la gran belleza y la gran alegría que nos da poder organizar estos encuentros. Agradezco especialmente la presencia del embajador Juan Angulo, con el cual ya hemos hecho varias actividades. Él participó en nuestros encuentros de la democracia, de la diplomacia que habla español, y con el que espero en adelante seguir esta fructífera colaboración con la Embajada de Chile. Y sin alargarme más, me gustaría pues ceder a nuestro embajador la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Oscar. Muy buenas tardes a todos quienes están en India y también buenos días a quienes están presentes desde América. Primeramente quisiera agradecer al Instituto Cervantes, su director Oscar Puyol, por invitarme a estar presente en este encuentro. La verdad es que siempre es un honor y un orgullo para un embajador poder saludar la presencia de uno de sus compatriotas en un evento de esta naturaleza y celebrar también un nuevo reconocimiento a su labor artística. Raúl Zurita es un poeta contemporáneo chileno con un amplio reconocimiento desde allá en Chile, donde recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2000, pero también en el exterior. Qué mejor ejemplo de ello es que, como mencionó Oscar, el año pasado recibió el prestigioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que justamente busca reconocer el trabajo de poetas vivos en nuestra lengua. Con ello
si lo puedo decir, comparte el honor con Gonzalo Rojas, que ganó el año 92, y con Nicanor Parra, que ganó el premio el 2001. No en vano se dice que Chile es tierra de poetas, ya que después de España entiendo que es el país más representado en este premio. Evidentemente no soy quien para efectuar ningún análisis literario sobre la poesía de Raúl Zurita, pero solo quisiera destacar que para muchos sus escritos encarnan un anhelo de libertad a medias conseguida, y por tanto se sitúa en una búsqueda permanente de un ideal libertario. En sus temas recurrentes de respeto a los derechos humanos, la paz, me parece que recoge también muchos de los elementos del ideal gandhiano. Y bueno, también su poesía refleja las imágenes de nuestro Chile tan diverso, y como chileno me siento cercano a la fuerza con que muchas veces él ha descrito nuestra geografía. Quisiera solamente destacar que en India tuvimos recientemente 2 veces el placer de tener a Raúl Zurita, en el año 2016, que participó en la Bienal de Kochi en Kerala, y en el año 2017 estuvo en Nueva Delhi en el marco de un proyecto impulsado por la Embajada de Chile, en la cual presentó un libro, El mar del dolor, poemas, que tengo acá, no sé si se ve. Es la primera antología india en español de Raúl Zurita. Esta presentación tuvo lugar en el India Habitat Center en noviembre de ese año, y también hubo un encuentro literario en la Satya Academy. Después pudimos también poder presentar el libro en la Feria del Libro de Delhi, ya sin la presencia de él. Bueno, así que estamos muy orgullosos de haber podido contribuir a difundir en este país el trabajo creador y literario de uno de nuestros más reconocidos poetas contemporáneos. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y por supuesto voy a escuchar con mucha atención el interesante diálogo que viene. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al Instituto Cervantes, y muchas gracias al embajador, y claro, muchas gracias a Raúl Zurita por estar aquí entre nosotros, y también doy mis gracias a todos los que han venido hoy a ver la charla. Quizás hay dos maneras de pensar sobre un poeta. Uno es como un sabio erudito, y el otro es de un lector ordinario. En mi caso, Raúl Zurita, y en mi caso es el segundo siempre. Y en el caso de Raúl Zurita, yo tengo un recuerdo muy, muy especial con él. En el año 2004 vino Raúl a India para inaugurar la Feria de Libros de Calcuta, donde lo conocí. Aquel entonces yo chapurreaba el castellano y entendía aún poco, aún menos, y sobre todo el español de Chile con esa velocidad que me costó mucho entenderlo en ese encuentro. Pero lo que él sembró en mí fue la semilla de la libertad poética, con un libro magnífico que es que en aquel momento recién salido en Chile, esa edición preciosa chilena de Fondo de Cultura Económica de Chile. Eso se llama INRI, el libro, un libro fundamental de la trayectoria de Raúl Zurita. Desde entonces, él se convirtió en mi gurú, en el sentido poético de la palabra. Empezamos a escribirnos entre ellos, y bueno, yo como siempre, yo empecé a escribirle correos en cada 15 días, y él también me respondía. Esto es lo más importante, que un poeta tan ocupado, un poeta tan importante a mí, en 2004, cuando yo tenía 24 años, él me respondía con toda la paciencia, con todas mis preguntas sobre la poesía y la libertad del poeta y de la palabra poética.
Muchas gracias de nuevo, Raúl. Muchas gracias a ti. A mí me gustaría empezar esta charla con una pregunta que nos, bueno, Óscar también habló de eso. Si nos hablas un poquito de tu infancia, de tu abuela italiana, de quien me hablaste hace años sobre ese encuentro, o bueno, esas lecturas de Divina, de Dante. Hola, hola Subro, qué gusto más grande. Gracias al Instituto Cervantes, gracias, embajador. Es un gusto estar contigo y es un placer enorme verte. Entre paréntesis, alcanzo a ver un gato en tu cama o algo así. Sí, tengo 2 gatos y no me dejan. Está muy lindo, siempre está conmigo. Esta maravilla, sí. Oye, mira, a mi abuela y mi madre son inmigrantes italianas. Mi madre llegó a Chile a los 18 años, 14 años, perdón. Y mi abuela fue siempre una nostálgica tremenda. Mi madre quedó viuda muy joven. Mi padre murió cuando tenía 31 años. Entonces, mi abuela nunca regresó a Italia y vivía con una nostalgia infinita. Además, llegó a un país que no le gustaba mucho. Entonces, vivía con una nostalgia. Y ella lo que más hacía era hablar permanentemente de Italia. Recordar el mar de Italia, los artistas italianos. Y siempre aparecía un tipo aparecía recurrentemente. Nosotros éramos muy pequeños, yo y mi hermana. Yo tenía muy chico, éramos muy chicos, entonces no era por enseñarnos, sino porque yo entendí que era su forma de su monólogo con su país natal pasaba por acá, pasaba por nosotros, ¿no? Entonces, claro, es imposible que a mí no se me grabara antes, fíjate. Como niño los cuentos del infierno, que nos los contaba, muchas veces se los sabía de memoria, los contaba como un cuento, y eran aterrantes. Entonces salíamos de esas sesiones de que ella nos contaba los cuentos del infierno, la Divina Comedia del infierno, éramos unos niños bastante aterrados, bastante asustados. Entonces, y eso fue, después me di cuenta que cuando yo empezaba a escribir, que iba a volver siempre ese libro, la Divina Comedia, no por un asunto intelectual, sino porque cuando lo veo, cuando lo miro, cuando escribo, siempre escucho la voz, como si escuchara de nuevo la voz de mi abuela, contándomelo. Entonces fue un ser que yo adoré, se murió el año 86, como digo, sin conocer, sin volver nunca, murió de nostalgia, diría yo, porque primero olvidó el poco castellano que logró aprender, después olvidó el italiano y terminó hablando la lengua de su infancia, de su juventud, que era el genovés. Entonces, es extraño, están extrañas las formas que toman la vida, te fijas, porque yo creo que ella tuvo un final feliz. Tuvo un final feliz porque ella soñaba, hablaba permanentemente, creía que yo era su papá, o a veces creía que yo era su marido. Entonces creo que con todo tuvo un final en paz. Yo creo que es un poco eso, seguro. De ahí nunca me he sacado la literatura italiana, pero especialmente la Divina Comedia de encima. Pero no soy un erudito al respecto. No te escucho. Tú tenías el oído ya preparado en italiano y entonces es como todo esto, y después fuiste a estudiar en un colegio inglés. ¿Y cómo es eso? Eso fue un trauma. Yo era muy chico y me hablaban y no entendía nada. Nada. Todos los 6 primeros años era muy pequeño y entré muy chico al colegio. Y fue una experiencia casi aterradora. Y ahí creo que me marcó mucho una relación tremendamente conflictiva, porque finalmente la doy por perdida, que es mi relación con el inglés. O sea, no. Es una batalla que perdí definitivamente. Y entonces, en un lado, el oído preparado en italiano, en otro lado, con el trauma con el inglés, y en el ambiente el castellano. Me gustaría preguntarte, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Y cómo fueron esos primeros días? Mira, yo escribí un primer poema que desgraciadamente no lo he olvidado,
pero no se lo digo ni a mi madre, a nadie, te digo. ¿Ah? Que yo recién estaba aprendiendo a escribir y se me ocurrió un poema. Horrible. Pero escribiste en castellano, no en italiano. No, en castellano. Después yo estuve en un liceo de hombres, liceo chileno santiaguino de hombres, que eran liceos bravos, ¿eh? que había que pelear a puñetas, había que defenderse. O sea, entonces yo ahí empecé a escribir, cuando tenía como 14, 15 años. Pero yo tenía una conciencia que no me resultaba. Que me ponía a leer a Neruda y después me ponía a escribir y me salía, pero igual a Neruda, igualito con todas las... O sea, escribía puras imitaciones. Hasta que... Y eso me angustiaba mucho. Porque me di cuenta por la angustia que me importaba. Pero sin embargo estudié ingeniería. No tiene nada que ver aparentemente con la literatura. Pero ahí tuve la experiencia de leer a un joven poeta también, que era un año mayor que yo, que se llamaba, hasta muerto, Gonzalo Millán, un gran poeta chileno. Él publicó a los 21 años un libro y yo cuando lo vi me desmayé. El libro es muy bueno, extraordinario, pero yo sentí una mezcla de envidia, de angustia. Creo que él fue un personaje totalmente decisivo para mí. Y entonces, en esos momentos, cuando tú viste a un joven escribiendo poesía que te daba envidia en ese sentido, entonces, ¿cuándo tomaste el oficio del poeta con seriedad? Porque tú estudiaste ingeniería civil, si no me equivoco. Ya lo tomaba, yo era un estudiante de ingeniería y ya lo tomaba porque me angustiaba mucho que no me saliera. Entonces, la medida de mi angustia, hoy día veo respectivamente la angustia que me produce que no me saliera nada. Creo que ahí está, tal vez no podía entenderlo en ese minuto, pero tal vez era el signo de que me importaba, por lo menos. Después de eso, ya escribí un poema que yo dije, esto es más o menos encontré un poema que se llama El Sermón de la Montaña, que lo escribí como a los 19, 20 años. Es un poema antiguo, que ahora lo está empezando a aparecer de nuevo. Y donde yo creí encontrar eso que llaman la voz propia. Que después con los años me he dado cuenta que no hay nada menos propio que la voz propia. Pero en ese momento me pareció que era una voz propia. Entonces, ¿quiénes fueron los poetas que te inspiraron a escribir? Porque hablaste de Neruda, ¿qué poetas más había en el entorno? ¿A quién leías? Yo fui muy amigo de Juan Luis Martínez, un poeta vanguardista chileno, que incluso con el que vivimos juntos y compartimos una misma máquina de escribir. Y él escribió cosas muy importantes, se llama Juan Luis Martínez, un libro que se llama La Nueva Novela. El que te nombraba Gonzalo Millán. Pero a mí no me gustó de inmediato Neruda. O sea, pero cuando me gustó, te fijas, pero no fue una cosa inmediata. Pero como chileno no te... es como la presencia de Neruda era una cosa, como joven poeta chileno, era una presencia sobreponiente, una cosa así que te imponía. No, fíjate, no es una presencia apabullante, creo que se ha hablado de eso, se dice, lo que pasa es que Neruda, pero como lo copa todo, lo abarca todo, también tuvo un antídoto, por así decirlo, que fue Nicanor Parra, lo llamó la antipoesía. Entonces la poesía chilena como que se dividió entre los nerudianos y los parrianos. Pero Parra es una cosa que él decía que él volvía a hacer en la vida. Parra también fue muy importante para mí. A pesar de, ya a esta altura de mi vida, no creo que Neruda fue un genio. Una cosa impresionante. Pero tal vez el hecho que no creo que se le rendía adoración, pero también se le rechazaba mucho en Chile. ¿Y tus primeros amigos de primeros grupos poéticos? Mire, yo no tuve muchos más amigos por el lado hasta hoy. No tengo muchos amigos poéticos, por así decirlo. En ese tiempo mi amigo era Juan Luis Martínez. Y también veía a Juan Cameron, Eduardo Embry, pero yo nunca fui de grupos literarios.
Ujú. Realmente mis grandes amigos han sido siempre compañeros, que hoy día son ingenieros. Yo también estuve en una universidad en que la gente tenía muy pocos recursos y era muy pobre. Y fueron años muy alucinantes. Y el triunfo de Allende, y ahí vi el golpe de Estado de Chile. Ujú. Fue el periodo de mi vida muy fuerte, muy convulso, de la historia chilena, ¿ah? Ujú. Ujú. Que terminó con esto conmigo preso, Ujú. no veo un barco. Entonces, pero nunca fui de grandes amigos de grupos literarios, no. ¿Ah? Ujú. Incluso es un mundo en el que en la poesía que están tiene cosas maravillosas, que son las que hay que fijarse. Y otra cosa donde está todo lo humano, ¿me entiendes? Todo lo humano como es lo humano. Ujú. Con cosas fantásticas, cosas no tan fantásticas, todo. Pero, como digo, mis grandes amigos son dos, son ingenieros. Ujú. Y entonces, para ti, en los primeros días, ¿no? Que tú estudiabas la ingeniería civil en la universidad, escribías poesía y pasabas por el periodo más, quizás el periodo más difícil de la historia chilena. Y El más entonces, feliz para mí y el más difícil. El más feliz porque he triunfado finalmente la Unidad Popular en las fuerzas ujú, populares chilenas, con Allende. ajá, ayer, Una época de maravilla en la música, en la literatura, en todo. Después vi el ujú, golpe de Estado con Pinochet, que fue atroz. ya todo Una cambió. barbaridad. Es una... Y entonces, para ti, esa dictadura, ¿cómo fue? eh, ya sé de tu libro, ya he leído ese libro, cómo viviste, ¿no? Esos primeros días de la dictadura y todo esto. Pero en ese periodo también tú seguías escribiendo y empezaste publicaste tu primer libro en 1979 y en ese libro ya tenías un tono muy personal, un tono, una voz propia. Entonces, en ese periodo tan difícil de la historia chilena, eh, ¿cuál fue el factor que te provocó a escribir una poesía tan experimental y tan diferente? Mire, yo sentí Mm. frente a la violencia había que poner una cosa que tenía que ser más fuerte, ¿no? Ujú. Ah, Era como ponerle a la violencia de la belleza. O sea, no se podía responder a eso con una sucesión de pequeños poemas de combate, ¿me entiendes? Que era mucho más sordo, más Ujú. terrible, más esperanza, más fuerte. La respuesta de la poesía. Hay que hacer una cosa realmente con todo, donde se te fuera la vida. Entonces, eh, ahí yo creo que empecé, porque tenía que ser una experiencia casi total, que, que frente al dolor que se nos estaba causando, hay que ser más fuerte. Frente Ujú. a la, si desaparecían gente, hay que tener la experiencia de ser el más desaparecido de los desaparecidos. Creo que eso era lo que le correspondía a un arte y a una poesía real. Un enfrentamiento a finish. Ujú. Te costara lo que te costara. Entonces, me planteé, entonces empezaron a surgir ideas, proyectos, que me excedían con todo. O sea, ¿de dónde yo iba a ir a Nueva York a escribir un poema en el cielo? Ujú. ¿Cómo hacerlo? Y sin embargo lo hicimos. No lo hice solo. Ujú. Hice con gente que me acompañó, gente que me ayudó.
entre otras cosas, yo en ese momento habíamos formado un grupo que se llamaba Colectivo de Acciones de Arte, que era un grupo que hacía acciones de arte, bueno, de resistencia a la dictadura. Entonces teníamos una lucha. Sí. No, está bien, sí. No. Entonces teníamos una lucha, que era una lucha que se tenía que dar en todos los planos. Y en el plano artístico, como te digo, para mí no era una cosa de contestar con poemas de combate, no sé, nada más fuerte. Tiene que ser más fuerte. Porque la censura y todo eso ya no te dejaba expresar, ¿no? De esa manera tradicional con poesía de combate. Mira, la censura en Chile prohibieron montones de libros, entre ellos 100 años de soledad, Canto General de Neruda. Pero duró 6 años. Después los tipos se olvidaron, ¿entiendes? Entonces, la censura no era difícil burlar. La censura, uno tenía que pasar por una oficina a dejar los libros para que en la oficina te diera permiso de publicarlos o no. Entonces yo hice en ese tiempo la computación estaba muy poco desarrollada en las redes. Entonces yo llevé un libro que se llama Anteparaíso, pero los poemas que habían adentro no tenían nada que ver con Anteparaíso. Ese mismo. Entonces ese libro yo lo presenté en esta oficina, que se llama DINACO, Dirección Nacional de Comunicaciones, pero con otros poemas, con poemas totalmente inocentes, me dieron la aprobación, entonces con la aprobación le puse los poemas verdaderos, cosas así, ¿entiendes? Entonces, porque sabía, mi apuesta era que nadie lo iba a ir a verificarlo, ¿me entiendes? ¿Cómo se Una idea genial. Cosas así que ahora no se podrían hacer. No, en ese tiempo, pero afortunadamente, como te digo, no había redes ni esas cosas. Entonces, hicimos con el CAT también cosas bastante increíbles, con este grupo que te digo. Bastante increíbles, porque implicaban un riesgo, pero además implicaban también una astucia para engañar. O sea, sacamos aviones que sobrevolaron Santiago tirando cientos de miles de panfletos. ¿Cómo nos conseguimos? ¿Cómo lo logramos hacer? Casi era casi increíble. Pero tenía mucho que ver con palabras. Habían palabras que definitivamente los militares no entendían. Me parece que en un sentido le daba cierta vergüenza no entender. Una era la palabra ecología y otra era la palabra cibernética. La palabra cibernética no te ayudaba para nada, pero la palabra ecología sí te ayudaba. Se planteaba hacer un proyecto ecológico, o sea, te dan permiso, podías sacar los aviones y hacías lo que tú querías. Entonces, fueron años horribles. Y cuando al final pudiste publicar el Anteparaíso. Muy extraño. Pero cuando al final pudiste publicar el libro real de Anteparaíso, ¿cómo fue cómo fue la aceptación de ese libro? ¿Cómo fue? ¿Qué dijeron los críticos? Un crítico de derecha, Sasser, cura, del Opus Dei, que la reseña más increíble y más maravillada es. Entonces no hay regla, porque quien se suponía que por su formación, por hacer un enemigo declarado, fue el sacó 3 domingos seguidos al artículo sobre ese libro. Y eso me dio una cierta aura de protección. Se llamaba José Miguel Ibáñez, escribía con el seudónimo de Ignacio Valente. Un hombre, como digo, de derecha, un cura de derecha, del Opus Dei, fue el gran defensor de Anteparaíso. Interesante. Entonces no hay reglas, ¿te fijas? Y cuando en ese mismo libro aparecen las fotos ahora, las fotos de
de esos poemas, esos versos escritos en el cielo. Cuéntanos un poco la historia. Mira, la historia fue que yo había visto, cuando era muy pequeño, unos aviones que escribían en el cielo, un avión, el nombre de un jabón, de un jabón para lavar ropa. No se me olvidó nunca, nunca. Pero no se me olvidó nunca, y hasta el punto que no se me olvidó que yo creía que era un sueño. Porque uno a los 4 años, no sabe si, lo recuerdo más temprano, no sabe si son sueños o son realidad. Y era verdad, porque después conocí a una nieta que es la mayor que hacía esas cosas en Chile. Entonces pensé que el cielo era una página increíble que había que utilizar. Entonces, averiguando por aquí, averiguando por allá, llegué a los famosos Estados Unidos, pero averiguando, yo no había tomado nunca un avión, no había salido nunca de Chile. Y claro, se hacían publicidad con eso, Coca-Cola. Yo llegué, entonces nos conseguimos pasajes, nos conseguimos todo. Salió, la forma de conseguirse los recursos fue una forma muy increíble. Fue casi como se hacen de repente rifas en los colegios, ¿me entiendes? Sacamos una edición de Anteparaíso que se pagó por adelantado, sin una circunstancia en la economía de Chile que algunos se acordarán de que el dólar estaba baratísimo. Fuimos a Nueva York, encontramos la compañía y lo hicimos. Entonces, claro, yo nunca pienso en el lugar que va a ocupar esto. Nunca pienso si soy el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero no pienso en eso. Entonces, claro, me sorprendió, pero se ha hecho mucha publicidad, pero nadie ha escrito un poema en el cielo. Creo que fue el primer poema en el cielo que se escribió con un letrero muy bien. Pero como digo, eso no tiene importancia, una curiosidad. Y pensé, claro, ellos tienen todo tan encima que a veces no se ve, lo que es tan inmediato a veces no se ve. Y para mí era obvio que hay que escribir un poema en el cielo. Yo te diría también, pues si nos puedes leer un par de versos de Anteparaíso. Sí, cómo no. ¿Hay algo que te gustaría que yo leyera? Sí. Los hoyos del cielo. Si tienes la edición española, está en la página 82. Los hoyos del cielo. Taponeándose con los dedos las heridas, dio 24 veces la cara de Santa Teresa sobre las 24 cumbres de los Andes. Bendice mujer, alcanzó a decirle, y ya por mí también se están abriendo los blancos hoyos del cielo. 1. Mirad así las huecas cordilleras, los Andes son hoyos del horizonte. 2. Más allá de los rojos cielos de la pradera, más allá, sí, más allá de las horribles nieves. 3. Donde se detienen las montañas y se hace más blanco el horizonte, blanco es el viento detenido de la nevada, así blancos son los ojos del cielo. 4. Empujándonos hacia esas praderas blancas donde todos los paisajes se pegan. Es el caleidoscopio de Chile. Se dicen riendo sin ver los hoyos del cielo. En la cordillera de los Andes que se chupa, apuntaban los nichos, abriéndose desde el horizonte. Muchas gracias. También si puedes leer Los hoyos del cielo 2. El segundo, que está ahí después. Los hoyos del cielo
Y entonces fueron en Génesis 2:1. Ella trató de defenderse, pues tuvo miedo, diciendo, yo no me he reído. Pero él le dijo, sí, te reíste. Génesis 18:15. 1. Y así empezaron a despegarse las invertidas cordilleras, vacías, trastocándose en el aire. 2. Creciendo hasta ser el cielo que las cubría, escondidas, riéndose de nosotros. 3. Tendiendo las huecas cordilleras de Chile, como si nunca hubieran sido otras las montañas que se traspusieron bajo el cielo, todas de nieve, blancas y heladas. Vengan a buscarnos, nos decían las invertidas montañas, riéndose. Me estoy quedando ciego, no puede ser. Tu imaginación siempre, Chile está allí, la geografía de Chile, la topografía de Chile, siempre, si nos puedes decir sobre esta, como diría Chile, es el protagonista de tu poesía. ¿Qué hay detrás de esta inspiración? Yo creo que lo que sucedió es lo siguiente. Cuando fue el golpe de Estado con Pinochet, los militares todo el día estaban con su himno, ¿cierto? Su himno militar, la canción nacional de Chile, cada rato, puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Todos esos versos patrióticos, patrioteros, típicos de los militares. Entonces, es como, pensamos, pero esas palabras que están usando ellos son también nuestras. ¿Cuál es la historia de los significados? De los paisajes, de la palabra patria, de las cordilleras, en la que le han dado una historia de 600 años, los poetas y las poetas chilenas, desde Alonso Ercilla, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Víctor Jara, Nicanor Parra, Pablo de Roca. Hoy la historia que hoy en los significados son los que quieren poner el fascismo. Entonces ahí dimos la lucha por los significados. La cordillera de los Andes, la cordillera majestuosa que te daña de los himnos militares, ¿cierto? Cantemos la gloria del triunfo marcial, que el pueblo, las guerras, o es de la opresión, o el significado que le ha dado 600 años de poesía. Entonces, por eso sentí que había que volver a describir los paisajes y escribir sobre Chile. Si nos puedes leer con esto, si puedes, las cordilleras de Chile, que ya que estamos hablando de las cordilleras, la marcha de las cordilleras, porque esos son poemas espectaculares, esos son poemas que nos cambian la percepción de la poesía muchas veces, porque no es la manera de percibir tradicionalmente la poesía. En ese sentido, tu imaginación es una cosa completamente novedosa para un lector de poesía. Gracias. La marcha de las cordilleras, 1. Y allí comenzaron a moverse las montañas. 2. Estremecidas y blancas, así blancas son las heladas cumbres de los Andes. 3. Desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueron abriendo, poco a poco, hasta que ni la nieve las curara. 4. Y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos vacíos, desde las mismas piedras, desde los mismos heridas, comenzaron su marcha sin ley, las impresionantes cordilleras de Chile. Excelente. Entonces, ya que hemos hablado de Neruda, me gustaría preguntarte una cosa. Cuando yo te conocí en 2004, acababas de publicar ese libro INRI,
quizás para mí la poesía más profunda sobre el impacto de una dictadura brutal. Para los que no saben, es un poemario que trata la tragedia de miles de personas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet en Chile. Y a mí me impresionó muchísimo. Tuve la suerte de leerlo como joven poeta y que tenía 24 años cuando tuve ese libro, y me cambió completamente la percepción, como te decía. El tratamiento de un tema políticamente cargado es muy difícil en buena poesía, y tú lo has hecho varias veces. ¿Cómo llegaste a este lenguaje, al lenguaje complejo, rico en imaginación, que no grita como la típica poesía de la protesta, ¿no? de la poesía del combate? A ver, bueno, yo creo que en Purgatorio, en el primer libro, hay dos poemas, en cierto sentido adelantan un poco. Son El desierto de Atacama y Rosemarias Verdes. Entonces, para mí siempre, no siempre, pero yo creo que se trata en la escritura ya las cosas sus últimas consecuencias. Los desiertos de Atacama son azules. Los desiertos de Atacama no son azules, porque por allí no voló el espíritu de J. Cristo que han perdido. Y si los desiertos de Atacama fueran azules, entonces ahí empieza a crecer. Entonces, ahora, INRI me salió, como se dice acá, de un tirón. No lo calculé, no lo pensé. Fue cuando escuché a un presidente de Chile, se llama Ricardo Lagos, decir que muchos cuerpos no iban a ser nunca rescatados porque habían sido arrojados al mar, a la boca de las montañas, a la boca a los cráteres de los volcanes. No sé, ese reconocimiento me pareció tan feroz y al mismo tiempo tan inútil, porque ya los muertos estaban muertos. Entonces, que, como digo, INRI, que significa aquí, ya es el rey de los judíos, la inclusión de la cruz cristiana. Yo lo digo como una especie de INRI. Era una especie. Y eso me salió, como te digo, casi sin parar. Me demoré 10 meses. Y este es el libro que este libro se publicó en 2003, entonces ese es el primer libro después de tu premio nacional. Me gustaría también que leyeras un par de versos de INRI, de los primeros, de El mar, sorprendentes carnadas. Sorprendentes carnadas llueven desde el cielo. Sorprendentes carnadas sobre el mar. Abajo el océano. Arriba las inusitadas nubes de un día claro. Sorprendentes carnadas llueven sobre el mar. Hubo un amor que llueve. Hubo un día claro que llueve ahora sobre el mar. Son sombras, carnadas para peces. Llueve un día claro. Un amor que no alcanzó a decirse. El amor, así el amor. Llueven desde el cielo asombrosas carnadas sobre la sombra de los peces en el mar. Caen días claros, extrañas carnadas pegadas de días claros, de amores que no alcanzaron a decirse. El mar, se dice el mar, se dice de carnadas que llueven y de días claros pegados a ellas. Se dice de amores inconclusos, de días claros e inconclusos que llueven para los peces en el mar. Si puedes, el tercero. Hoy un cielo y un mar alucinantes.
Hoy un cielo y un mar alucinantes. Hoy soles tallados de amor cayendo como frutos. Hoy torbellinos de peces, devorando las carnes rosas de sorprendentes carnados. Hoy millones de peces que son tumbas con pedazos de cielo adentro, con cientos de palabras que no alcanzaron a decirse, con cientos de flores de carne roja y pedazos de cielo en los ojos. Hoy cientos de amores que quedaron fijos en un día soleado. Llovieron carnadas desde el cielo. Vivían a llorar. Vivían a torbellinos de peces elevarse por el aire disputándose las bocadas de una despedida trunca, de un rezo no oído, de un amor no dicho. Vivían hasta en la playa. Vivían a Soy Chile, el pez largo de Chile, que se eleva por los aires, devorando las carnadas de sol de sus difuntos. Potentísimo esta imaginación del mapa. Uf. Al final me gustaría preguntarte algo sobre para mí, una obra monumental de monumental importancia, el ambicioso poemario Zurita. Cuéntanos sobre un poquito este libro. Y también me gustaría saber que a muchos poetas de tu generación en América, sobre todo los que tienen alguna relación con esta mítica antología que se llama Medusario, eh, tienen tiene una relación muy estrecha y profunda con un género, diría yo, poesía extensa. ¿Cómo es tu relación con el poema extenso? Y cuéntanos un poquito sobre este poemario, Zurita. Claro, mira, yo escribo más bien series de poemas, más que poemas aislados. Son series. El desierto de Atacama 1, el desierto de Atacama 2. Entonces, en base a unidades que son generalmente una página. Entonces, a través es muy raro que yo pase de una página a la otra, ¿me entiendes? Entonces, se van así voy armando series. Entonces, porque a veces me he rebelado contra la forma convencional del poema. Entonces, pero no porque quiera echar abajo algo de 10.000 años de historia, mucho menos, sino porque para mí esos poemas son otra forma de hacer metro. Una frase más hora. Tiene un ritmo que es visual. Entonces, y con Medusario es extraño. Porque una poesía, antología, poesía neobarroca. Yo mirando a tanto de los que están allí, no me siento un poeta neobarroco. No casi al contrario. Pero fantástico, les digo. Miro muchas cosas, la Chavarro, a José, familia. Mi amigo. Vale. Ahora, como ya hemos llegado a la parte final de este encuentro, a mí me gustaría abrir la sala y para todos los que están aquí, si quieren preguntarle algo a Raúl, pueden poner en el chat o simplemente pueden encender el micrófono y la cámara y pueden preguntar. Carla Cid manda un mensaje
Dice, soy chilena y no se imaginan la alegría y el honor que es escucharlo. Abrazo de compatriota Raúl Zurita. Un abrazo a Carla, grande. Gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, Estefanía, sí. Buenas tardes. Soy Estefanía Di Leo desde Italia. Pues, no puedo encender la cámara, no sé por qué. Quería preguntar, primero es un gran honor, una honra participar pues, y escuchar en vivo a Raúl Zurita, pues que adoro evidentemente y he seguido de forma particular pues también durante la entrega del premio. Quisiera saber, por favor, como nosotros desde lejos tenemos nuestros maestros, pues quisiera saber la importancia metafórica que dentro de su obra representa en general Chile. Lo hemos pues analizado poquito a poco, ¿verdad? Pero pues leyendo textos, versos, comenzando. Pero realmente, pues, ¿cuál es el significado metafórico? O sea, ¿cuánto ha influido en su inspiración el hecho de nacer directamente en Chile, que es un privilegio en absoluto? Esa era la pregunta que quisiera, pues, Gracias. para nuestro gran poeta. Gracias a ustedes. No, muchas gracias. Bueno, yo creo que Chile es el lugar donde nace. Y a mí me cuesta mucho imaginarme una vida distinta a la que yo he tenido. No porque crea que mi vida es fantástica, sino porque es lo que me ha tocado. Entonces, no. Y Chile, como es un país con el que tengo una relación de amor y también de odio, de cosas de Chile que no me gustan. Nada. Y otras cosas que amo. Pero nunca, créame, me he tenido mucho a pensarlo. Nunca. Hay un poema de Pessoa que es muy lindo. El Tajo es más bello que el río que pasa por mi aldea, pero el Tajo no es más bello que el río que pasa por mi aldea, porque el Tajo no es el río que pasa por mi aldea. Y algo así. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Igualmente. Tenemos entre nosotros a profesor Ganguly que quería preguntar algo. Por favor. Poeta Zurita, fantástico. Esto ha sido una ocasión para nosotros, para mí personalmente, una ocasión verdaderamente muy, que va a durar en mi memoria hasta que me vaya a la tumba, ¿no? Fantástico. Y usted sabe que, bueno, yo me acuerdo que en 2004 usted estuvo en la India, pero también pasó por nuestro centro. Yo dirigía el centro y usted dio una charla en nuestro centro. En la Universidad de Jawaharlal Nehru, en Delhi. En la Universidad Nehru. Por supuesto, me acuerdo. Sí, entonces usted dio una charla magistral, pero también leyó algunos poemas. Y en esa lectura, después de la lectura, usted nos explicó algunas cosas que también han quedado en nuestra memoria y en nuestras enseñanzas también. Y en que yo siempre quería, aunque no soy poeta, pero tengo un espíritu poético, especialmente teniendo a Subro como amigo, pues ese espíritu poético cada vez va expandiendo. Usted nos dijo, después de esa lectura de dos poemas, explicó, porque ahí vimos qué verbo, qué vibración usted puso en el acto de la lectura. Entonces, yo le pregunté, y tanta fuerza, tanto dinamismo en la lectura, y usted dijo, me acuerdo esta frase ha quedado en mi memoria, ¿no? Como una enseñanza, que sin la lectura debida, un poema no es completo. Es decir, el poema va a cubrir
todo su significado al tener una debida lectura. Es decir, el poeta en que no puede leer o recitar su poema no saca el significado completo. Entonces, me acuerdo de esa frase y eso nos quedó. Entonces, en nuestros cursos integramos algunos poemas suyos desde entonces y también el acto de la lectura fue uno de los aspectos de nuestra enseñanza. No solo leer, sino también leer con ese dinamismo, con ese verbo, con esa vibración. Yo le preguntaría ahora, a raíz de esa experiencia, ese trascendente, ¿no?, de observación, ¿diría usted que todos los poetas en sus poemarios deben sacar un disco y que peguen un disco con el poemario? Es decir, los poetas que pueden hacer ese tipo de lectura, que realmente cambia el significado. Algunas cosas que usted, aunque sea en línea, pero lo que leyó hoy realmente nos emocionó muchísimo. A mí me emocionó realmente muchísimo. Entonces, si yo mismo hubiera leído, no hubiera podido sacar ese significado que usted mismo ha puesto en la lectura. Usted diría que todos los poetas, o la mayoría de las poetas que pueden leer bien, hacer lecturas bien, yo he visto muchos poetas nuestros aquí no leen bien sus poemas. Es una lectura muy sosa. Entonces no pueden sacar ese significado. Entonces, ¿diría usted que todos los poetas deben poner en sus poemarios un disco con sus lecturas que deben acompañar? ¿Diría usted eso? Esa era mi pregunta final. Nada más y muchísimas gracias por esta presentación. Muchas Eso es gracias, todo, Sugro. profesor. Muchas gracias a usted. Me acuerdo perfectamente. Un gusto. Un gusto. Mire, yo no sé si todos los poetas leen bien o leen. Me imagino que algunos leerán mal sus poemas, otros los leen bien. Pero creo que un poema es algo que tiene que tener la suficiente dignidad para ser susurrado al lado de un hombre que se muere, que está muriendo, o para ser recitado en voz alta frente al mar. Creo que esa es la medida de todo poema. Puede ser susurrado frente a alguien que muere casi en voz baja, casi legible, o ser recitado frente a las rompientes del mar. Eso para mí es un poco. Sí, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Que dice, no sé cómo se pronuncia su nombre, pronuncio este nombre a lo castellano, Adger Gerfi, dice: hola, es un honor estar presente en esta charla. Me gustaría saber cómo pudo usted tener la inspiración, ese gran sentimiento, escribiendo un libro cuando era estudiante, ya que estudió ingeniería civil. Sé lo difícil que es. Gracias. Raúl, esta es una pregunta para ti. Gracias. Mira, yo creo que la postre, la ingeniería, sin ingeniería yo habría hecho otra cosa. La ingeniería me dio una noción de un proyecto, de una obra, y sobre todo un cierto trato con lo real. Si tú calculas mal un puente, se cae. Un poema es más difícil que construir un puente, pero también no se debe caer. Primero que nada es algo bien hecho, bien construido, bien pensado. Eso.
ya tuvo su respuesta. ¿Alguien más? ¿Tenía alguna pregunta? Si no, pues yo ya, si no, terminamos el encuentro en este punto. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Instituto Cervantes, muchas gracias a la Embajada de México y a la Embajada chilena, y sobre todo al maestro Raúl Zurita por darnos esta cita, por darnos este tiempo que es de mañana muy temprano allí en Chile. Me gustaría anunciar aquí que el día 4 de marzo vamos a tener otra charla magistral con la poeta mexicana Coral Bracho, también amiga de Raúl, amiga de la misma generación, una poeta magnífica. Gracias por asistir a la charla de hoy. Gracias a todos. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias.